Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. Hoy en día, el tema de la violencia política de género o la violencia hacia las mujeres es un tema delicado. Es un tema delicado a tratar, pues cualquier cosa que pueda decir alguien y más que pueda decir un hombre se puede malinterpretar. Y yo no quiero que me malinterpreten. Yo desde un principio, yo digo, yo tengo mamá, yo tengo hermanas, yo tengo primas, o sea, tengo amigas y a mí no me gustaría que ejerzan violencia contra ellas, para nada, me molestaría muchísimo. Y obviamente, estoy en contra de la violencia contra las mujeres. Quiero que se erradique no solamente de México, sino de todo el mundo, que se erradique la violencia contra las mujeres. Pero hay que ser sinceros. La derecha, la derecha, la política, la derecha, en la política, la derecha puede utilizar lo que sea, con tal de acabar a su enemigo político, con tal de enterrarlo, acabarlo y que ya no, ya no se le haga un problema, pues vaya, ¿no? Y este tema lo están empezando a utilizar mucho de manera facciosa, de manera perversa. ¿Y qué tema es? Pues es obviamente la violencia política contra la mujer. Ya se lo hicieron al diputado Noroña, ya se lo hicieron a Félix Salgado, ya se lo hicieron a Morón, o sea, ya lo están empezando a utilizar. Ya se lo iban a hacer a la diputada Andrea Chávez, o sea, lo están empezando a utilizar de manera perversa y el movimiento no se da cuenta. El movimiento aún no se da cuenta de la manera perversa que lo están utilizando. Y el diputado Fernández Noroña nos explica algo muy, pero muy importante que quieren hacer pasar y que con esto yo les aseguro que no van a terminar afectando a la derecha, sino van a afectar terminando al movimiento. Porque repito, este tema lo están utilizando de manera perversa para afectar al movimiento y capaz el día de mañana hasta puedan tumbar al candidato de la presidencia con este tema. Así que vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña y ahorita regresamos. Pero meten una 3 de 3 de que si tienes alguna sanción, fíjate, por que no diste la pensión, por ejemplo, que te hicieron pleito para la pensión, o que no la dabas o una cosilla, o violencia en la familia, y fuiste condenado, ya no puedes ser candidato a nada, ni funcionario, de por vida. A ver, a mí me parece que es muy grave la violencia en contra de las mujeres. A mí me parece que hay que avanzar en la igualdad. Y a mí me parece que están haciendo un uso perverso de estos temas. O sea, ya te sancionaron. Yo a mí no tengo ningún problema de esos. Pero ya te sancionaron. Y luego te vuelven a sancionar con una ley que salió después de que tú cometiste la infracción. O sea, es como decir que si de, hay cada vez más sensibilidad para todas las formas de vida. Que un torero no puede ser el representante de nada porque era un asesino de los toros. Bueno, pues cuando él se dedicó a esa profesión, eso no era así. Hoy hay conciencia, claridad, la chingada tal. Ah, pues a partir de este momento. No, si ya fuiste, ya fuiste. En los temas, perdón el mal ejemplo, pero en los temas de igualdad se ha ido avanzando muchísimo. Que un montón de cosas que se aceptaban pues son brutalmente injustas. Y ahora pretenden que en los casos, raros también por cierto, en que hubo justicia, no baste con eso. Y que tengas una sanción perpetua, con una ley que te aplican de manera retroactiva. Bueno, pues ¿dónde quedó el debido proceso? O sea, ya la manera en que se están abordando estos temas me parece, en el mejor de los casos, inadecuado. En el mejor de los casos. Está cabrón. O sea, si tú matas a alguien y recuperas tu libertad, recuperas tus derechos. Pero si te acusan de cualquier
situación que implique violencia política de género, quedas de por vida inhabilitado. Desde que digan que viste libidinosa hasta que viste un feminicidio, que es terrible. Pero si matas a un hombre o a un niño, puedes volver a la vida pública. Si matas a una mujer, no. Por ser mujer. Porque si la matas accidentalmente, que no sea un feminicidio, sí podrías volver a la vida pública. Que es el ejemplo más brutal. Pero que hay montones de graduaciones hacia abajo. Pues yo, francamente, me parece incorrecto. Francamente, manifesté mi desacuerdo. Porque no se está buscando la igualdad. Se están utilizando mecanismos con apariencia correctos para sacar a compañeros varones de la actividad política. Ahora sí que por hechos de su pasado. Porque si fuera que lo hace en este momento, pues todavía le aplicas una medida draconiana de esas. Miren, para que entiendan a lo que voy, ¿por qué digo que esto es peligroso y por qué dice el diputado que esto puede llegar a ser peligroso? Este tema no, sino el tema que utilicen el tema de la violencia política de género, que lo utilicen de manera perversa. ¿Por qué puede llegar a ser peligroso? ¿Por qué? En México estamos llevando a cabo una transformación. En México se está transformando. La vida pública de México está haciendo un cambio, un gran cambio. Le están afectando los intereses a muchos poderosos económicamente y políticamente hablando, vaya, a la oligarquía, para ser honestos. Estos canijos pueden hacer lo que sea para parar en seco a esta transformación, lo que sea. Yo les aseguro que pueden hacer lo que sea. Y aquí es donde entra este tema de la violencia política de género, pero utilizado de manera perversa por parte de la derecha. ¿Por qué? Mira, les voy a contar una breve historia así pequeñita, lo que pasó en Brasil con su presidente de ese entonces, Lula da Silva. Y si no me creen, lo pueden buscar, pueden investigar por su parte. Lula da Silva empezó a impulsar una ley que decía que si tú eras culpado, o sea, no que ya sentenciado, no, simplemente si tú eras culpado por actos de corrupción, tú no podías ser candidato o funcionario, no podías ser candidato a nada, a nada. Esa ley se aprobó, Lula da Silva lo impulsó, se aprobó. ¿Y qué pasó? La derecha allá en Brasil, con ayuda de un juez corrupto, le inventaron delitos de corrupción a Lula da Silva, que tenía una casa aquí, que tenía una casa allá, que había recibido sobornos, que esto y que aquello. Bueno, a Lula da Silva ni siquiera lo sentenciaron, no le dijeron, sí, eres culpable, no. Por el simple hecho de que podía ser posible culpable, con eso bastó para aplicar esa ley, para que quitaran a Lula da Silva de la contienda electoral. Y sí, lo hicieron, lo quitaron, terminó su periodo de presidente, lo metieron a la cárcel por esos supuestos actos de corrupción. ¿Y qué pasó después? Después pasó que Lula da Silva era completamente inocente. Lo liberaron, le dijeron, discúlpeme usted, es inocente, ahí tiene su libertad. Pero después de eso, pues cumplieron con su objetivo, que era, pues, quitarlo de la contienda electoral. Y les cuento esta situación porque de igual manera pueden utilizar de manera perversa este tema de la violencia política de género. Se lo pueden aplicar, ya se lo aplicaron a Noroña, ya se lo aplicaron a Félix Salgado, ya se lo aplicaron a Morón, ya se lo iban a aplicar. Repito otra vez, a la diputada Andrea Chávez, se lo iban a aplicar.
Y como así se lo aplicaron a ellos o se lo pudieron aplicar a Andrea Chávez, lo pueden aplicar con un candidato a la presidencia del movimiento. Se lo pueden aplicar y lo pueden quitar. Lo pueden quitar y le pueden dejar el camino libre a la derecha, le pueden dejar el camino libre al PRI, al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano, se lo pueden dejar. Por eso es que es tan delicado este tema, es tan, sí, delicado, porque no quiero que se malinterprete. O sea, yo estoy a favor de que la violencia política se radique no solamente de México, sino del mundo. Estoy a favor de que la violencia contra las mujeres se radique no solamente de México, sino de todo el mundo. Pero hay que ver, hay que ser sinceros, la derecha puede utilizar cualquier cosa con tal de quitar a su adversario político. Y este tema les aseguro que lo van a utilizar. Ya lo empezaron a utilizar, pero les aseguro que lo van a utilizar contra un funcionario o contra un político muy, muy pesado de la Cuarta Transformación. Y pues por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.